Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Estudiamos la licenciatura en Derecho y Criminología en el campus de Santo Tomás. Nos reunimos el día de hoy para abordar el tema de acceso a la justicia en México, en específico el caso Tzompactle-Tecpilé contra México. Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Azael Díaz Mena. Hola, buen día. Mi nombre es Noé Roldán Esquivel. Buen día. Mi nombre es Ayuri Esther Sánchez Pérez. Hola, buen día. Mi nombre es Jesús Tapia Rivera. Hola, mi nombre es Viridiana Sánchez Jiménez. Hola, buen día. Mi nombre es Leslie Andrea Contreras Mateos. Como se los habíamos comentado al inicio, el día de hoy estamos aquí reunidos para tratar el tema del acceso a la justicia en la Ciudad de México, sobre todo en el caso específico de los hermanos Tzompactle-Tecpilé contra México, ya que ellos fueron víctimas al fin y al cabo del sistema que está mal en nuestro México, que no tuvieron un acceso a la justicia. Ellos fueron detenidos arbitrariamente, fueron policías federales mientras estaban atendiendo una avería en su automóvil que estaba sobre la carretera. Primero los policías se acercaron para ayudarles, para ver qué es lo que tenía su auto, pero posteriormente pues decidieron de la nada someterlos a una revisión. Entonces en esa revisión encontraron, según ellos, pues varias inconsistencias en una mochila que bueno, más adelante se va a saber que no era de los hermanos ni de un amigo que viajaba junto con ellos. ¿No es así, Noé? Exactamente, sí, porque ellos cuando llegan los policías federales y les hacen la revisión, encuentran a 5 personas, 2 personas que no se saben sus nombres, que les dieron un aventón, que se encontraron en la carretera y les dieron un aventón. Ellos estaban obrando de buena fe en ese aspecto para que pudieran llegar a esas personas a su destino. Entonces ahí es cuando les hacen la revisión y esas 2 personas dicen: vamos al poblado más cercano para buscar agua, que tenemos sed. ¿Sí? Entonces, de las 2 personas que iban con ellos, que les habían pedido un aventón. Un aventón, exactamente. Entonces es cuando empiezan así como que los policías federales a dudar, les hacen una revisión y es cuando, como tú dices, encuentran la mochila y encuentran esa libreta con números telefónicos y varias cuentas de correo electrónico. ¿Eso cuándo fue, Leslie? Fue supuestamente cuando los detuvieron, fue el 12 de enero del 2006, que a las 10:30 los detienen y los llevan a la comisaría. Bueno, y después de ahí pasa cierto tiempo y es como a las 7 más o menos cuando... Que estamos hablando aproximadamente de unas 7 horas que tardaron en llevarlos realmente ante una autoridad que los pudiera someter o juzgarlos o empezar una averiguación. Perdón, ¿no? pero también hay que recordar que estuvieron en la carretera Orizaba-Veracruz. O sea, esto sucedió en la carretera. Tienes toda la razón, sí, ajá. Dime, fue en la Orizaba. En Orizaba-Veracruz. Sí, es cuando ahí a las 19 horas los llevan ante un Ministerio Público de la Federación, los presentan y es cuando les hacen el primer cargo por secuestro de un supuesto senador o diputado, no recuerdo bien. Cabe mencionar en todo esto que cuando ellos los detuvieron, jamás fueron informados por qué los estaban deteniendo. O sea, por qué los estaban siendo detenidos, por qué los estaban privando en ese momento de su libertad. Y pues nunca se les informó, nunca se les leyeron sus derechos como normalmente tendría que ser en este caso, ¿no, Jesús? Claro, también aquí se puede enfatizar que fueron víctimas. En el artículo 19 de la Constitución indica que tiene un lapso de 72 horas para poder esclarecer cualquier situación, alguna duda sobre lo que tengan. En este caso también nunca se les dio la asesoría jurídica, ya sea de algún abogado privado o ya sea público, para que les pueda brindar el apoyo. En este caso también lo vemos en lo que es el artículo 20 de la Constitución, en el apartado B, me parece. apartado B, donde están
por ley está obligado para brindarles una asesoría jurídica para que los pueda apoyar en el caso por el que se les está impugnando algún delito. Más sin en cambio, nunca les dieron la oportunidad de tener un abogado, nunca les dieron una asesoría, el abogado ya sea de oficio o, bueno, como estuvieran incomunicados, su familia ni sabía al final del cabo por lo que ellos estaban pasando. Claro, según yo también tengo entendido que sí les habían dado un abogado, sin embargo no era como un abogado de confianza que ellos querían, o sea, nada más se los pusieron y igual no les leyeron como sus derechos. Sus derechos. Como dar una asesoría. Ajá, entonces, pues desde ahí, o sea, estamos viendo que, pues, por eso el caso es, el título de este caso, pues viene siendo Sonpaxtletec-Pilé y otros contra México, porque al final del cabo, pues, el sistema penal, pues, de México les violó muchos de sus derechos, ¿no? Como fue el desde detenerlos sin una explicación, el traslado al MP, ya después de mucho tiempo, sus declaraciones que las hicieron al final del cabo sin un asesor jurídico ni un abogado de su confianza. Y bueno, como todos sabemos, siempre cuando se va a declarar, se va a tomar una declaración por lógica y por ley, y así lo marca, hay que pasar al médico legista, lo cual no sucedió. No tuvieron una asesoría médica y ellos pagaron su asesoría médica para que les pudieran dar ese Servicio. Sí, exactamente, ese servicio para que pudieran dar su declaración, ¿no? sí. Para que lo certificaran médicamente y puedan dar su declaración o rendir su declaración ante el Ministerio Público de la Federación. Pero hay que también tener en cuenta, compañera Viridiana, que en este caso no les encuentran algunos de los elementos que integran el secuestro, y por lo tanto es cuando les notifican en ese instante al Ministerio Público de la Federación, ¿sí?, el delito por terrorismo y cohecho. Ah, ok. Entonces, ya hasta después de cuánto tiempo les van notificando por qué estaban, pues, detenidos. Y todo eso viene a lo que supuestamente encuentran cuando pues revisan el automóvil y encuentran una mochila, la cual no era de los hermanos ni del amigo que viajaba con ellos, que son los originales que normalmente iban viajando en el coche, eran de las personas que les pidieron un aventón. Y estos muchachos que les pidieron el aventón, al final del cabo, en la carretera se desaparecieron, argumentando que iban por agua al poblado más cercano. Ya no regresaron, y pues esa mochila pues más bien les encontraron teléfonos, direcciones de correo electrónico, contactos y un sinfín de situaciones de una asociación, pues, delictuosa, De ¿no? una organización terrorista, supuestamente, a lo cual ellos manifestaron que ellos pertenecían o estaban afiliados al partido político del PRD. Que es el Partido Político Revolucionario. Bueno, recuerdo que también era La Patria es primero, ¿no? Sí. Ah, sí, el título. Tienes razón, compañera. ¿La padre qué? Perdón. Es primero. Sí, ese Sí, es como que se identifican con eso el grupo revolucionario, ¿no? Ajá, del que se supone que estaban, pues, con los que les decían ellos que tenían nexos, por lo tanto los habían llevado, pues, detenidos hasta en esa situación. Haciendo como una recopilación, esto fue el 12 de enero del 2006, cuando ellos los detienen sobre la carretera, como dijo mi compañera Sayuri, de Orizaba, ¿no? De Orizaba, Veracruz. Entonces, de ahí fueron llevados a una comisaría, pues me imagino que cercana, una hora nada más después. Después de ese tiempo, tardaron casi 7 horas para poderlos trasladar ante el Ministerio Público, para, pues, poder ver todo lo que ya habíamos comentado, que era rendir una declaración, que pagaron ellos el servicio médico para poder tener acceso a que les tomaran una declaración, porque, pues, sin un certificado médico, pues no se puede rendir esa declaración, ¿no? Entonces, ya después de ahí
son del 12 de enero hasta el 14 de enero, estamos hablando después de dos días más, y que igual a lo mejor ya se habían pasado el tiempo que, como dijo mi compañero, tenemos para el sistema penal lo marca para que rindan pues sus declaraciones y todo. Entonces es hasta que ya los interrogan sin una asesoría legal, sin un abogado de su confianza de ellos, ¿no? Sí, cabe recalcar que también del 12 de enero al 14 de enero esos 2 días estuvieron incomunicados. Esto también viola sus derechos en el artículo, como ya lo había mencionado el compañero Tapia. Y sí, el interrogatorio se le hicieron aproximadamente a las 3 de la tarde. Como lo comentas, compañera Viviana, no contaban con un abogado de su confianza, y el que les presentaron era un abogado de oficio, el cual pues no les comentó nada de la situación en la que estaban pasando. También hay que recordar que en ese aspecto, cuando ellos pagan al médico que para que les haga la prueba de que están físicamente bien, hay que tener en cuenta que debe de ser asignado por la Federación. En este caso, como lo dice el compañero Jonathan, desde ahí se les están violando, sí, a un debido proceso, porque yo diría que no es válido el médico que les hizo la certificación. Sí, no tuvieron el acceso a lo que pues tenemos por derecho, ¿no? El acceso a un debido proceso. Y no obstante, con todo eso que ya había pasado, los detuvieron. Bueno, ya otra situación es, ellos fueron víctimas de un arraigo. En aquel momento, pues sí estaba vigente el arraigo. Ahorita, en la actualidad, pues ya no. Ajá, y les dictaron la prisión preventiva. Entonces, ahorita, pues ya no está vigente eso, pero más en ese momento, pues sí estaba vigente. Pero el arraigo duró más tiempo de lo que normalmente tendría que... Estaba dentro de los términos que son 3 meses, ¿sí? Pero hay que tener también en cuenta, compañera Viviana, que cuando se les hace responsables por el hecho de lo que es el delito de terrorismo, ¿sí? Son trasladados al asiento en Ciudad de México, ¿sí? Es donde supuestamente, ¿sí? Se les traslada por terrorismo, por secuestro y por cohecho, a lo cual ellos quedan en libertad porque no encuentran los elementos, como ya lo habíamos dicho, del secuestro. Pero creo que ahí te estás saltando un paso, que antes de que quedaran en libertad, bueno, ellos tuvieron una sentencia, porque fue cuando metieron la apelación. No, eso ya No, eso fue después. Ok, entonces es cuando salen y ahí mismo los vuelven a detener. Sí, exactamente, Es correcto. porque ellos salen y posteriormente les indican, esto sucede lo que es el día 22 de abril, si no me acuerdo, el 22 de abril los vinculan con lo que es el auto de prisión, y asimismo les indican lo que es terrorismo por el tema. Posteriormente, ese ya lo que íbamos, o lo que estaba comentando el compañero Noé, el día 14 de mayo es cuando ellos pasan 4 años, casi 3 meses, reciben la sentencia de 4 años, 3 meses por el delito de cohecho. Ya en un reclusorio de aquí de la Ciudad de México. Entonces ellos reciben... ¿Qué ibas a decir, Leslie? Pero que no solamente recibían la sentencia por el hecho del cohecho, sino también por el delito de terrorismo, sí, que fue cuando les dieron la sentencia de 4 años, pero después ellos metieron un recurso de apelación. Ahí para inconformarse por todo, al final del cabo, o sea, por todo lo que había pasado, las violaciones que habían, que de las cuales habían sido víctimas. Entonces, como decía la compañera Andrea, desde ahí les quitan el delito de terrorismo y les queda el de cohecho. Pero como ya habían compurgado una condena de 2 años, 9 meses, 5 días, el cohecho está tipificado como 3 meses. Entonces ya habían pagado, y el juez en ese instante hace que se libere de su libertad. Sí, bueno, entonces, haciendo un recuento, decimos que el 22 de abril del 2006, o sea, 2 años después que los detuvieron, les dictaron una sentencia
les dictaron el auto de tomar prisión. En mayo del 2008 les dictan la sentencia de 4 años, 3 meses por el delito de cohecho y terrorismo. Ellos, por lo tanto, ellos pues están inconformes e interponen el recurso de la apelación, la cual pues les favorece, quitándoles el delito de terrorismo, porque al final y al cabo pues no se los pudieron comprobar, no había pruebas, o sea, el mismo expediente lo dice que no había pruebas, y en varias ocasiones suspendieron investigaciones por lo mismo, porque no tenían como de dónde pues investigar para poder sustentar pues ese delito del cual les estaban pues acusando. Entonces en la apelación salen, los liberan, les quitan, por decirlo así, el delito de terrorismo, dejándoles solamente el cohecho. Entonces el cohecho tiene una penalidad de solamente 3 meses y ellos ya llevaban 2 años, 9 meses, 5 días recluidos en un centro penitenciario de la Ciudad de México. Entonces, pues en automático el juez pues les ordena la libertad inmediata, pero en este momento pues ya es cuando ellos pues acuden, ya se van pues ya más arriba, y ahorita, bueno, en su momento metieron un recurso de una inconformidad ante el Estado mexicano. Ajá. El Estado mexicano. También déjame decirte que también tuvo gran impacto este tema, porque también intervino lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue un gran apoyo para ellos, ya que intervino porque, como comentamos en un principio, violó todos los derechos fundamentales, en este caso que fue la privación de la libertad, y más aparte también que no se les dio el debido proceso o la presunción de inocencia desde un principio. Sí. Entonces todo esto fue muy sí, o sea, les pusieron, digámoslo así, volvemos a repetir, no tuvieron un acceso a la justicia, no tuvieron un debido proceso. Personas en su camino los quisieron ayudar, como las fundaciones, varios abogados. De hecho, una abogada que tuvieron de confianza recibió amenazas por parte de de personas que no quisieron que saliera. Retirándose del caso. Exactamente. Y dejándolos pues al final y al cabo también desprotegidos. Realmente lo que les ayudó mucho pues sí fue el recurso de apelación, que pues salió a favor de ellos, pero pues tampoco se rindieron, a pesar de que ya estaban libres, y ya se fueron, como lo dice mi compañero, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues ellos también ya resolvieron a su favor, y por lo tanto ya tuvieron pues una indemnización, ¿no? O sea, al final y al cabo la Corte Interamericana pues sí hizo un llamado. Yo leí que decía que la Corte Interamericana le había dicho a México que hiciera una reforma en lo que era el arraigo y la prisión preventiva para que evitara que vulneraran estos derechos, como era la presunción de inocencia. Y a lo mejor tanto peso es ese tema también, que a la fecha pues sí, a nuestra fecha ahorita, pues ya no existe el arraigo. Son llamados que le hace la Corte Interamericana a México. O sea, en este caso podríamos decir que los hermanos son Paxley y pues le ganaron a México, ¿no? Entonces por eso también es un caso pues sonado, porque al final y al cabo pues eran ellos contra el sistema mexicano. Entonces sí tardó unos años, creo que este tema lo podremos abordar pues más adelante, para ya ver cómo resolvió la Corte a favor de ellos, y pues de esa manera pues liberarlos pues total e indemnizarlos, ¿no? En todo ese inter, el hermano, el amigo de ellos que se dedicaba a la albañilería,
pues falleció. Entonces ahorita creo que al parecer los que disfrutan pues son sus personas, los reconocidos, ¿no? Que vendría siendo, pero pues es lamentable que al final y al cabo él no haya pues vivido, que pues se le hizo, digamos, justicia a que la Corte Interamericana pues tuvo un fallo a favor de ellos. Entonces, lo vuelvo a repetir, al final y al cabo fue que pues México perdió ante ellos por el recurso que pusieron en la Corte Interamericana. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro tema, en otro video, en otro capítulo. Ajá, entonces, pues sí, realmente eso es lo que se aborda el tema para pues este proyecto que tenemos de la universidad. Entonces, pues es algo general, es algo que les estamos como dando a conocer el tema, que conocemos del tema, que son las fechas y que... ¿Y qué tipos de delitos se llevó? Bueno, ¿qué tipos de delitos cometió México contra estas personas? Exacto. Y pues todo lo que al final y al cabo, abusos de confianza, abusos de las autoridades, o sea, todas las irregularidades que tuvieron, o sea, ellos, ¿no? Porque como dice la compañera Sayuri, los tipos de delitos que cometieron hacia ellos, hubo sus violaciones de derechos. Hubo prejuicios, ¿sí? Y uno de los prejuicios principales pues fue que los privaron de la vida y dentro de la libertad. Y dentro de la privación de la libertad perdieron un patrimonio en esos casi 3 años, ¿no? Que son 2 años, 9 meses, 5 días, perdieron un patrimonio. Sí. Entonces, ¿qué trata de hacer el Estado mexicano? Al reparar el daño, ¿sí? Probablemente, como tú lo mencionas, compañera Viridiana, al beneficiario o los beneficiarios de la persona fallecida. ¿Sí? En este caso no recuerdo su nombre de la persona que falleció, no sé. Es Gustavo Robles. Efectivamente. Los que quedaron con sus patrimonios fue su compañera de vida y pues digamos como su hijo. Sí, porque ellos, o sea, al final y al cabo eran gentes honestas. Los hermanos Sopaxtlé se dedicaba uno a los abarrotes y el otro a la albañilería, junto con el otro compañero que fue detenido también, que eran albañiles. Entonces no fueron escuchados por más que ellos los dijeron. Y fueron discriminados porque recuerdo que también habían dicho que en los mensajes que le mandaban a la asesora, abogada de ellos, de confianza, les dijeron que no apoyaran a indígenas. Ah, sí, tiene razón. Fueron discriminados en ese aspecto. Algo más al sistema, ¿no? Claro. Al sistema mexicano que está mal. Entonces, pues realmente les vamos a conocer el tema pues muy general. A lo mejor para que tengan la idea de las injusticias a los que pues fueron sometidos, no fueron escuchados, fueron discriminados, fueron violentados de derechos humanos. En el arraigo me imagino que fueron pues torturados y pues muchas situaciones que al final y al cabo pues están mal, para que al final y al cabo solamente fueran condenados por el delito de cohecho. Entonces pasaron pues más de 2 años y medio privados de su libertad injustificadamente. Pero bueno, pues entonces eso sería por todo, ¿no? Por ahorita. ¿Tienen algo más que podamos abordar el video, que quieran hacer algún comentario extra, algo que tengamos, que no se haya dicho, que no se haya tratado en lo general? En conclusión, sabemos que los hermanos Gerardo y Jorge Marcial presentaron una apelación el 14 de octubre del 2008, la cual salió a su favor. Esto genera que México tuvo un fallo. Gracias a esto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos le dio la recomendación a México que modificara lo que era el arraigo y la prisión preventiva, gracias a que estas 2 personas presentaron su apelación. Pues ya realmente fue eso. A ellos les ayudó mucho que la apelación, el recurso de apelación que pues ingresaron en su momento, al salir ellos libres, pues no se quedaron, digamos, pues hasta ahí. Metieron sus escritos y sus inconformidades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después de pues un tiempo considerado
la Corte Interamericana pues emitió su recomendación a México. Entonces, pues al final y al cabo, para que ellos fueran pues indemnizados por todas las violaciones a sus derechos humanos que en su momento pues se les fueron pues vulnerados. Pues muchas gracias. Esto sería, hasta aquí sería todo.